encuentro con Norma Salas. Mi nombre es Juana Caro y nuestro tema de hoy es lo que el disco solar Emashi activo hoy en día. ¿Por qué este tema? Porque la humanidad y la Tierra está haciendo un cambio de frecuencia. A todos, qué rico que nos estén acompañando, porque este tema es muy en concordancia con los temas que hemos tratado en los últimos días, que estamos hablando de la frecuencia, de la vibración, de lo que es hacer este cambio de conciencia de la Tierra Gaia, de la humanidad, y efectivamente también afecta a todos, por todos lados. Norma, primero, antes de entrar, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos, y luego este tema, ¿cómo llegó? Ok, bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias. Me siento muy, muy honrada por esta invitación. Creo que es la segunda o tercera vez que tengo el placer de estar aquí contigo y compartir con toda tu audiencia y con todas las personas que cada vez se sienten más tocadas por este llamado interior. Ujú. Entonces, pues bueno, yo, como siempre digo, soy un ser como todos, ¿verdad? Que vino a experimentarse Ujú. y a redescubrirse desde un lugar donde escogió hacerlo. Y pues en mi caso ha sido pues un caminar que tuvo un impacto ya como con más profundidad hace unos 5 años más o menos, Ujú. donde sentí como esta necesidad de hacer un cambio muy profundo. No sabía cómo, no sabía por dónde, y creo que simplemente por desear encontrarlo, Ujú. es que muchas cosas se movieron en mi vida. Ujú. Y pues bueno, a lo largo de este proceso, pues yo me he acercado mucho a un trabajo personal muy profundo, donde me he acercado a muchas herramientas Ujú. que tú en tu programa compartes, ¿verdad? Que son herramientas hermosas que nos ayudan mucho a justo a ir a esta esencia que somos, para redescubrir realmente qué es lo que venimos a hacer, ¿verdad? Fuera de este personaje. Entonces, desde este lugar, pues yo me he redescubierto que para mí es muy importante empezar a hacer esta frecuenciación Ujú. con la tierra para ayudarnos a subir nuestra frecuencia, y entonces, en un balance de mucho equilibrio, hacerlo junto con la tierra, ¿no? Como yo supongo que muchos de ustedes saben, estamos recibiendo una energía muy diferente, ¿sí? Este cambio de era nos ha traído este regalo tan hermoso, que es precisamente empezar a hacer un cambio, ya no desde nuestra mente, Ujú. sino ahora más desde nuestro corazón. Y eso, desde donde yo lo entiendo, como yo lo siento, Ujú. es que tenemos que hacer una recalibración frecuencial para poder empezar a crear desde en este nuevo cambio que estamos viviendo. Entonces, para mí la manera de hacerlo ha sido con un trabajo que ya llevo haciendo personal, muy interior, Ujú. de anclaje, ¿no? Lo que yo llamo el anclaje a la tierra. Sí. Y pues, ¿esto qué significa? Que voy un momento dentro de mí a tocar eso que me gustaría empezar a ver a mi alrededor, y entonces eso lo entrego a la tierra para que juntas, ¿no? Ujú. Podamos empezar a vibrar desde eso que sale de mi corazón. Entonces, este, eso ha sido el trabajo que he venido realizando, que yo es lo que considero mi trabajo planetario, ¿verdad? Sí. Ajá, Ujú. sí, sí.
Y en ese trabajo, bueno, varias cosas me quedan en este momento que quisiera aclarar un poco. Ese trabajo que tú haces, que comenzó con un trabajo personal, lo estás entregando hoy en día en diferentes terapias, y herramientas a las personas que llegan a ti para hacer también ese camino de autoconocimiento, que les estás ayudando a través también de muchas meditaciones todos los meses hacer esa calibración de frecuencia en cada uno de nosotros. Entonces, primero, ¿cuáles son esas terapias? Y luego, cuando nos dices de las terapias, hablamos entonces de esa recalibración frecuencial para aclarar qué es a las personas, porque lo estás haciendo a través tuyo, lo estás compartiendo a los demás. ¿Cómo hace? ¿Qué sucede cuando hacemos esa recalibración? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo, en nosotros y en lo que estamos entregando a los demás? Que ha pasado también a muchas personas. Este volver a, a mi esencia, el volver a la esencia implica empezar a quitar como todas esas basuritas, todas esas pajitas que tenemos, ¿verdad? Sí, pero tienes que ser muy clara para las personas que no entienden. Ok, O sea, el público que tengo es muy variado. ok, Están las personas que no entienden, que están comenzando el camino, y están las personas que ya llevan un largo caminar muy bien. Entonces, de conciencia. cuando yo me refiero a estas pajitas, pues son todos estos miedos, todas estas heridas, todo esto que a lo largo de mi vida fui acumulando y que no le di un lugar, ¿verdad? Entonces esto a mí me provocaba una reacción a la vida, ¿sí? Nunca era desde un lugar más de sentirme bien, de sentir que lo que hacía estaba correcto conmigo misma. Entonces eso me causaba mucho displacer, mucha ansiedad, muchas cosas, mucho malestar conmigo. Y cuando empecé a ver que precisamente había emociones y pensamientos que me causaban todo esto, yo dije, ok, no quiero vivirme desde este lugar, quiero hacerlo desde un lugar donde yo decidí hacerlo más amable, más amoroso. Y entonces empiezo a hacer un trabajo conmigo misma que me empieza a llevar a todas estas herramientas que yo hago, ¿sí? Desde el Reiki, desde los registros akáshicos, desde la yoga, desde tantos aspectos que llegaron a mí. Y claro, uno va como surfeando todo eso y vas tomando lo que realmente sientes que te da ese impulso, que te da ese bienestar, pero sobre todo que te permite tomar esto negativo y esto positivo, asumirlo, que eso eres tú, para entonces cuando uno lo acepta, empieza desde un lugar diferente. Eso fue como mi proceso. Y claro, yo me quedé con estas herramientas donde ahora puedo compartir con mucho amor que sí, es la manera en que nace Alas Angélicas, porque es la manera en que yo empiezo a compartir este camino que yo he hecho y que me ha hecho sentir bien conmigo misma, ¿sí? Para que otras personas lo empiecen a vivir y lo empiecen a disfrutar y a sentir. ¿Por qué? Porque en mi propio proceso personal fui descubriendo que esto que yo llamo elevar mi frecuencia es precisamente este bienestar conmigo, este sanar mis heridas, este aceptar que la historia de mi padre, la historia con mi madre, ¿sí? Es una historia que así fue y que yo tengo todo el potencial para hacer con eso una gasolina, un empuje, sanándolo, ¿sí? Aceptándolo, para entonces desde ese lugar empezar a ver que mis posibilidades son mucho más amplias porque yo ya no estoy atada a eso ya no me limita. Y cuando me suelto de todo eso y lo sano,
es que entonces yo empiezo a darme cuenta que sí, hay un mundo de posibilidades y desde mi experiencia, la herramienta más poderosa en mi caso fue la meditación. Y entonces de esa manera es que yo empiezo a crear mis propias herramientas desde mi proceso y desde lo que he vivido, pero sobre todo desde lo que me dio este impulso para decir, sí, por aquí es, por aquí es. Y pues es, de alguna manera es como nace Alas Angélicas y yo encuentro esta puerta, esta posibilidad para empezar a compartir esto que a mí me permite entender que cuando yo empiezo a sanar, empieza a irse a otros estados donde todo lo que me pasa, yo ya lo puedo ver, lo puedo observar, pero sobre todo lo puedo manifestar y puedo accionar desde otro lugar más amoroso, con más claridad, que no quiere decir que es más fácil, pero sí es mucho mejor para lo que yo quiero hacer. Y eso se empezó a manifestar mucho en mi relación con mi esposo, en la relación con mis hijos, en la relación conmigo misma desde qué quiere hacer esta norma. Porque entonces me doy cuenta que la norma que me mostró todo esto a trabajar es la misma norma que quiere crear todo esto tan maravilloso. Claro, y es que además va uno evolucionando, va haciendo los cambios y fluyendo con lo que eso que vas encontrando en ti, vas descubriendo de sombras y fortalezas, las dos cosas van cambiando y te van ayudando en tu proceso. Y en ese proceso has encontrado este nuevo tema, porque con Norma hemos hablado anteriormente en tertulias de la unión entre el masculino y el femenino, de la quinta dimensión, del despertar de conciencia. Hemos tenido otras tertulias anteriormente y hoy vamos a hablar de lo que el disco solar Emashi activó, que me imagino también tiene que ver muchísimo con ese anclaje a la tierra que has estado ayudando en ti y en otros para que todo ese cambio se dé desde un lugar de conciencia que habitamos este cuerpo, estamos en la tierra y desde ese nivel de conciencia podemos hacer esa unión nuestra que hacemos en el corazón efectivamente del cielo y la tierra. Sí, así es. Bueno, esto para mí, como te lo comenté en su momento, fue algo que fue una sorpresa muy agradable, ¿verdad? Porque, pues, así como yo logro descubrirme en este lugar donde puedo compartir estas herramientas y estos espacios para sentirnos mejor y ser mejor, sobre todo con nosotras mismas, reconocer nuestro amor, reconocer todo el potencial que tenemos cuando estamos desde un lugar muy amoroso con nosotras. Pues descubrí que cuando yo lo hacía con esta conexión con la tierra, me sentía no solamente expandida, sino me sentía muy contenida. Y entonces yo empecé como a sentir una relación muy profunda con la tierra. Y entonces cuando yo me sentía en este lugar de más equilibrio, que muchos llamamos conciencia y que también se le da otros nombres, ¿sí? Yo sentía que entonces yo me sentía como una célula de la tierra que estaba brillante, que pulsaba, ¿no? Y que ese pulsar se compaginaba con el de la tierra. Eso empezó a ser mi relación de trabajo de anclaje. Y entonces, pues tú sabes que si nosotras que sentimos esto en lo personal, en nuestra casa, en nuestro cuarto, cuando cocinamos, pues hay personas que vienen con misiones, con propósitos mucho más claros. Y hay muchos en la tierra. Y entonces
a mí me gusta mucho nutrirme de muchos de ellos porque para mí son como estos libros, estas enciclopedias a donde tú puedes ir a checar, a ver, a investigar, a sentir, a vibrar. Y ha sido la primera vez que yo sentí como una fuerza muy fuerte que me llamó para lo que son la activación de los discos solares, que yo había oído un poco, pero realmente no tenía mucha idea, pero de repente vi la convocatoria, que es la invitación para ir a activar el disco solar, y entonces yo dije, oh, wow, como que me gusta, como que me gustaría, pero para serte sincera lo vi un poco lejano, ¿verdad? Pero hubo algo en mí muy fuerte que hizo que todo se acomodara para que yo fuera. Y entonces, querida, Cuando te voy a... las sincronías, ¿no? Sí, Cuando sean las y sincronías entonces, que te corresponden porque el alma te está llevando a ese lugar. claro, y para mí eso fue una certeza perfecta. Fue como, así son las cosas, ¿sí? Así es como esto funciona cuando estamos haciendo este trabajo desde este lugar. No, cuando digo desde este lugar es amoroso con nosotros, sincero con nosotros, honesto con nosotros. Es desde ahí, desde donde lo digo. Y entonces, claro, yo dije, bueno, ¿y qué son los discos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a, pues, qué tengo que preparar? Y entonces todo fluyó de tal manera que, claro, yo siento que tuvo mucho que ver, como siempre digo, las sincronicidades y las resonancias, porque con tantas convocatorias, con tantas invitaciones que se hacen desde el corazón, desde elevar nuestra frecuencia, yo conecté mucho con esta invitación que hace Samuel Valdivia, que es un ser que yo lo fui a conocer ahí. No lo había escuchado algunas de las cosas que comparte también con mucho amor, con mucha conciencia, pero realmente fue ahí que lo conocí. Conocí a muchas otras personas que no había visto en mi vida, pero la sentí como mi familia de tanto tiempo. Y entonces yo resueno con toda esta información, llego a pues hacerme a entender que los discos solares son 12 más 1, ¿sí? Que están divididos, ¿sí? En varios lugares de lo que es la América, ¿sí? Desde el norte hasta el centro y sur, ¿sí? Y que cada disco solar tiene una frecuencia que nos ayuda a empezar a recordar toda esta conexión con la divinidad, con el cosmos, con nuestro ser superior, con el sagrado espíritu, como cada quien lo sienta, ¿verdad? Y que además tiene tiene una frecuencia lemuriana, ¿sí? Ustedes creo que muchos saben que nosotros estamos viviendo una humanidad a la que se le llama Sumeria, que venimos de una humanidad atlante y que antes hubo esta humanidad lemuriana. Antes hubo otras, pero que estos discos solares guardan el conocimiento que es la conciencia de esa humanidad que tenía una conexión mucho más directa, clara, ¿sí? Con lo que es nuestra multidimensionalidad. Y la el trabajo de los discos solares que son físicos, que están dentro de la Tierra, son frecuencias que cuando nosotros vamos a esos lugares, ¿sí? Ayudamos a que
resuene más y nosotros resonamos más. Y entonces es como si nos llenáramos de esa energía para salir y regresar a nuestros lugares con esas frecuencias, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que este disco solar me mostró? Y yo desde mi corazón, con mucho respeto y con mucho amor, les comparto mi experiencia, porque si preguntaran a cada persona que estuvimos ahí, yo creo que podrá decir lo mismo desde otro lugar y desde otro sentir. Pero lo más importante que siento es que lo que este disco nos mostró, no solo a los que vamos, porque hay muchas personas ¿no? que El disco Emashi. Y luego nos dice, ¿qué significa Emanachi, Emashi? sí, el disco Emanachi está en Mount Shasta, ¿sí? Este es el lugar a donde yo fui con otras varias personas convocadas por este ser tan hermoso que yo respeto, admiro mucho porque su poder energético para magnetizar, para atraer, pero para sostener este trabajo que se hace, es de verdad de mucho amor y de mucha fuerza, de mucho potencial, porque yo entiendo que eso es lo que se necesita para hacer este tipo de trabajos, ¿verdad? Y entonces yo me sentí muy tocada por esta invitación y entonces, claro, vamos descubriendo que este disco tiene, Sí. este disco que activamos, ¿sí? Tiene una frecuencia, una energía de mucha pureza, de mucha inocencia y de un amor incondicional con el que ahora, al activarlo, toda esa energía se empieza a expandir en todo el planeta, ¿sí? Y entonces para mí fue muy interesante sentir que yo tuve la oportunidad de ir a la activación del disco solar. Hay otros, ¿sí? Hay todo un calendario, hay toda un recorrido que hacer para la activación de ellos. Pero que a mí me resonó tanto que pude moverme, pude estar ahí y desde este lugar entonces puedo decirte que ese es el trabajo. Cuando uno activa ese disco, entonces lo que corresponde es empezar a trabajar en nosotros mismos desde esta pureza, desde esta inocencia del ser, desde este amor que ya está en nosotros. Sí, sí, que eso te iba a decir. Y vienen a hacer, o sea, esa activación se hace en este momento que es necesaria también para todo lo que está pasando, pero cuando la activas en ti, pues eso que tú estás irradiando, eso que tú activaste, ¿cómo lo llevas o cómo lo haces ese servicio a la humanidad desde ese lugar que tú ya hiciste? Porque ese es el trabajo realmente que viene a expandirse y que vienes a entregar a los demás. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues cuando yo regreso de Mount Shasta, yo necesité como un tiempo para como asimilar, integrar, ¿verdad? Y entonces lo que se me muestra como la manera en que yo siento que tengo que hacer las cosas es, uno, empezar a conectar desde mi ser, entendiendo que Juana y mi familia y mis seres queridos, ¿sí? Mis seres más cercanos, son tan valiosos y merecen tanto respeto como
las plantas, los árboles, las mascotas, ¿sí? Y empiezo a sentir esta conexión que me va uniendo con todo lo que me rodea, con toda la creación. Y entonces cuando yo empiezo a sentirme desde este lugar, entonces empiezo a comprender que la manera en como yo soy honesta conmigo, lo estoy haciendo con todo mi alrededor. La manera en que yo empiezo a compartir esto que yo ahora estoy haciendo, que antes solo lo dejaba para mí porque no me sentía como quizás con la autoridad o no me sentía suficiente para ponerme a hablar de estas cosas. Y ahora digo, si nace de mi corazón, lo tengo que compartir así como es, ¿verdad? Y entonces, en las terapias, en los programas de meditaciones, en todo lo que hago con otras personas, es precisamente empezar a tocar esos lugares donde cada una de ustedes, cada uno de las personas, puede empezar a vivirse desde esto que es nuestra pureza, porque la pureza no significa ser impecable ni ser perfecto, ¿sí? Porque como yo digo, si fuéramos eso, ya estaríamos en otros planos, ya no estaríamos aquí. Nuestro ser vino a experimentarse en todo esto para decir, mira, ya vi, ya aprendí, ya sé lo que se siente de esto, ahora voy a vivirme desde este lugar donde estoy más en esta armonía conmigo mismo, que es respetándome, que es escuchando desde mi ser para compartirlo con todos los demás. Entonces son de muchas maneras, Juana, porque mira, yo me despierto, lo primero que hago es dar gracias a la vida, gracias por el respiro, gracias por este nuevo amanecer, por esta nueva creación y bendiciendo las creaciones de mi día. Voy con mis hijos y lo primero que hago es besarlos, despertarlos con mucho amor, tenerles sus cosas listas. Con mi esposo hago lo mismo. Entonces es empezar mi día desde este lugar, ya no desde, ya se me hizo tarde, me tengo que preparar, salgo corriendo, voy silbando en el carro. O sea, a eso me refiero cuando hay que movernos a otro lugar, ¿sí? Y entonces ahora, cuando hago mi comida, cuando lavo mi ropa, cuando sé que voy a salir, cuando hago mi meditación, lo hago desde un lugar donde sé que mis pensamientos, mis palabras y mis acciones tienen un impacto. Entonces hay cosas que todavía no puedo como que se me escapan, ¿no? Pero las que sí que estoy empezando a hacer, entonces es ahí donde digo, estoy en este momento tan hermoso y lo ofrezco a la tierra porque esto también somos, ¿sí? Entonces para mí esto es un trabajo desde tomar y preparar mi agua, ¿no? Para estar bien, para estar hidratada, para estar bien para el día, pero estoy bien para mí porque sé que estando bien yo, todo lo demás, como que se replica, ¿verdad? Como como en esas hileras de dominó que se hacen. Entonces, eso es lo que a mí ahora me ha permitido como estar en una conciencia más mía, porque cuando yo empiezo a tener estos pensamientos de, ay, vas a estar con Juana y qué vas a decir y si te equivocas, y entonces digo, a ver, todo, todo, todo tiene que salir desde un lugar donde soy sincera conmigo misma, ¿verdad? Desde un lugar donde lo que voy a compartir es desde esta, esta manera en que yo pueda tocar cada corazón para que vean
vean que esto está en cada uno de nosotros. Yo siempre digo, si esto está en mí, está en todos, ¿no? Si esto está en mí, está en todos. Entonces es poner esta atención y sí, a veces en el primer tiempo donde yo todavía estaba muy empantanada con muchas cosas que no había solucionado, me sentía hasta que eso ni existía en mí, que o sea que yo era una persona tan separada de Dios, de la fuente, del Supremo, ¿verdad? Que yo que ni siquiera eso existía en mí. Pero lo que me di cuenta es que estaba tan metida, que estaba tan metida en todo esto, que cuando lo fui limpiando, fui sanando todo esto, me di cuenta que hoy era un disfraz, era ese personaje, ¿verdad? Sí. Ese Aclaraste personaje también que ese punto de atrapó, personaje. que atrapó a mi esencia. Y entonces, en ese caminar, mi esencia cada vez se va desprendiendo con mucho amor y con mucho agradecimiento de estos vestidos que yo les llamo, ¿no? Tenemos un closet enorme, pero por alguna razón no, nos quedamos atrapadas en el vestido de la hija abandonada, ¿no? O de la madre tal, o de la hermana tal, ¿verdad? Y entonces, Todas o de las la historias que mujer, tenemos. todo. Entonces, cuando uno empieza a hacer este trabajo de voltearse a ver, y yo digo, yo me vi, yo me descubrí mi esencia cuando me volteé a ver con ojos de amor. Porque con los otros ojos solamente No. me metían más en el personaje, pero cuando empecé a verme con estos ojos de amor, fue que mi esencia empezó a mostrarse más, empezó a mostrarse más. Y eso es lo que yo hago ahora con las personas que resuenan con lo que yo hago, resuenan con empezar este trabajo ya más desde la esencia y menos del personaje, porque hay personas que están muy bien, muy felices con el personaje, ¿sí? Sí, claro. Pero Sí, claro. con aquellas que dicen, ¿sabes qué? El personaje me ha empezado a crear vacíos y ya no estoy tan a gusto y Es que te iba a decir, sí. quiero rescatar esa parte. Entonces es ahí donde mi trabajo, lo que hago, es donde entra Sí, es que te iba a decir que lo que llamamos el despertar, llega a cada quien en el momento justo y en el momento necesario, ni antes ni después, o sea, ni antes ni después, y por eso no está bien ni está mal, es sencillamente el momento que es para cada quien. Eh, y verse, lo que dice Zuleida acá, qué hermoso verse con ojos de amor. En ese descubrirse, cuando estuviste allí, que quiero volver otra vez a los discos solares, ¿por qué el Monte Chasta? ¿Por qué empezar allí? Oh, Y cada uno de esos discos que van a mostrar dentro de esos 13 discos que son, y nos explicas un poquito por qué el número 13, por qué los discos, por qué esos discos que dijiste son visibles, son físicos, dijiste, fue sí. físicos, Ujú. Sí. físicos que están en estos lugares, eh, se pueden ver, se pueden tocar, se pueden reconocer y yo no sé por qué razón también los tenía, independiente de que estuvieran dentro de la Tierra, dentro de diferentes lugares vórtices, que yo llamo Ujú. vórtices energéticos de la Tierra, como es Shasta, como los lugares que yo les he compartido anteriormente en otras tertulias para mí. Eh, Explícanos un poquito por qué todas estas preguntas que te estoy haciendo, por qué físicos, por qué 13, por qué los diferentes puntos, si están solamente dentro de la Tierra o también están alrededor de la Tierra, como para entender un poco también esa ley del universo, como es adentro, es afuera. Eh, entonces, bueno, cuéntanos y síguenos, y que finalmente viene también esos 12
discos o esos 13 discos también están dentro de mí, además están abiertos, se están descubriendo muchas más cosas dentro de mí, se están revelando sencillamente lo que estás diciendo, revelando en ese sentido de conocerme más y de ampliar mi mente a esta nueva información, pues no es que no estuviera, siempre estuvo, porque la esencia no sé, no es que vaya evolucionando, sino siempre es. Y nosotros somos los que permitimos que se revele cuando podemos reconocer todo eso que somos de amor, de pureza, de inocencia, de poder, de fuerza en nosotros mismos. Exacto. Bueno, mira, yo te comparto lo que yo hasta el momento voy descubriendo, ¿verdad? Porque como dije, yo fui tocada muy fuerte por esta frecuencia. Entonces, sí, son 12 discos más uno, porque tiene que ver por lo que yo entiendo, tiene que ver con la plantilla planetaria, que así se llama, 12 más 1, que tiene una conexión con muchos aspectos, pero principalmente con, primero, la red dodecaédrica, que es una red energética que es la que ahora cubre a la Tierra, ¿sí? Tiene que ver con nuestras fibras de ADN, que son 12 más 1, ¿sí? Y que tiene que ver precisamente con 12 nodos, lo que tú llamas vórtices, alguien también se les da el nombre de nodos energéticos en la Tierra, ¿sí? Y los discos solares son creados por un ser que se llama Arama Muru, que por lo que yo entiendo, en Lemuria, al ver lo que estaba, se sabía que al momento de Atlántida, la frecuencia iba a bajar tanto, íbamos a entrar en esta noche galáctica, ¿sí? Que es cuando del Sol nos llega muy poquita luz, ¿verdad? Y entonces, esa luz que, como yo lo entiendo, es que en la noche, tú sabes, todas las plantas, cuando se hace de noche, las hojas se bajan, las flores se cierran, porque es de noche. Y entonces se mantienen con esa poquita energía que logran tener del sol, ¿verdad? Pero cuando amanece, se abren otra vez. Entonces nosotros pasamos por esa noche y entonces se sabía de antemano que eso iba a pasar a nivel planetario y por eso toda la sabiduría, toda esta conciencia que había en Lemuria de mucha conexión con nuestro ser superior, para que no se perdiera, pero sobre todo para que llegando otra vez esa luz, ese día galáctico, ¿sí? Que entró el 2012, que hicimos este cambio de era, entonces se guarda toda esta información precisamente para este momento planetario. Y este ser lo hace dividiéndolo en esta información se divide en estos 12 aspectos, en estos 12 discos, ¿sí? Yo el disco no lo vi, lo sentí. Pero en el lugar donde estábamos, en Mount Shasta, sí, tú subes la montaña y desde ahí lo puedes sentir, ¿sí? A mí se me explicó que son físicos, pero también existen en su etérico, porque es una energía, ¿verdad? Entonces, se decide dividirlos en 12 porque de esa manera, con tanta oscuridad y con tanto que se vivió, era una manera de protegerlos, ¿sí? Es lo que yo en mi ser entiendo. Hay personas que han hecho todo su labor
todo su propósito de vida es esto, que seguro tienen muchísima más información, pero desde mi experiencia es así como lo sentí y lo viví. Y están divididos en estos 12 diferentes lugares porque de alguna manera fueron los lugares donde uh, podían contener estos discos, pero también, como tú sabes, existen lo que son las ciudades etéreas. Y cada disco tiene su ciudad etérea porque es también la manera de no solo protegerlos, sino de mantener esa energía, esa conexión. Mantener esa conciencia viviente. Conciencia viviente, exactamente. Entonces, sí, cuando uno va, como yo dije, yo fui en esta ocasión para la activación del disco, pero lo que yo siento y creo fervientemente es que si una persona va a visitar, va a sentir y va a activar eso en su corazón, porque sí, también desde lo que yo viví es que uno va y se acerca a estos lugares porque tiene esa esencia, esa energía, llamado, ¿verdad? diría yo, ese llamado en este momento de En este evolución de momento. conciencia de cada uno, porque Claro. también puede ser que la persona llegue desde otro lugar a esos vórtices de energéticos y como no tiene esa apertura y está con esa, comenzamos con la intención, con esa pureza, con esa inocencia para decir si puede activarse, si puedo conectarme, si puedo ver que existe una realidad diferente a la que yo he visto de ver y solamente creo lo que puedo ver. Entonces, desde ese lugar se abre a experimentar algo superior, que es lo que venimos también a experimentar todos, esa espiritualidad de conectarnos, de conocernos, pero además conectarnos a algo superior por encima de nosotros. Uh-huh. Sí, porque lo que yo creo es que ese ser superior que nos enseñaron que estaba fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Uh-huh. Entonces, uno llega a estos puntos a estos nodos energéticos, porque ya sea consciente o inconscientemente, está resonando en su corazón. Uh-huh. Lo que yo creo es que sí da una diferencia muy grande cuando uno lo hace en conciencia a que cuando uno lo hace desde la no conciencia, Sí. ¿verdad? Porque cuando lo haces en la conciencia, te pone, te activa y desde la inconsciencia tú lo empiezas a hacer porque yo siento que hay muchas personas, o sea, los seres humanos y sobre todo esta humanidad que está nivelándose, ¿verdad? Frecuenciándose, sabemos que estamos aquí para eso. Cuando lo sabemos conscientemente, ponemos como todo en eso. Y los que estamos inconscientemente lo hacen desde este lugar de, mira, yo soy buena persona, voy a hacer lo mejor de mi día, voy a hacer lo que me toca, ¿sí? Y a veces, como decimos, ¿verdad? A veces nos encontramos con unos maestros tan inmensos en el hombre que cruzando la calle nos encontramos, ¿verdad? Entonces, claro. Cuando dices esos maestros, le estás diciendo desde aquello que nos toca, en los que nos saca de nuestra armonía, de nuestro balance, que te está enseñando, que te está, sí, enseñando o haciendo que mires por qué en ti
te creó esa frustración, o esa incomodidad, o esa angustia, o esa Sí. molestia, o todos los sentimientos que están desde ese lugar donde no estoy en armonía. Claro, es ese espejo, ¿verdad? Es ese Ujú, espejo en donde yo veo la frustración, el enojo, la ira. Pero también hay unos ujú, maestros que cuando yo salgo y camino mm, y entonces alguien me dice con una sonrisa, ¿verdad? Y me dice buen día. que tengas un muy hermoso día, yo digo, qué hermoso regalo recibí de la nada. Y Ujú, eso es una maestría. Dar ujú, esos regalos de la nada, ¿verdad? ujú. Es también una maestría. Entonces, este, ¿Tú crees esto? a ¿Crees que esos eso me lugares que refiero. llegan personas, cuando llegan allí las personas al Monte Shasta, a cualquiera de estos lugares, nodos que los llamas tú, se va a activar sí o sí algo en ellos? Cualquier Sí, persona que llegue ahí. sí, yo siento que cuando tú llegas a esos lugares Ujú, es porque te toca ir, te toca ujú, despertar, ¿no? ujú, Entonces, lo que sí creo es que cuando uno llega desde este lugar de que fuimos a acampar a Mount Shasta, ¿no? ujú, Este, cuando sales, ahí empieza el cambio. Ahí empieza el cambio. O sea, ujú, yo tengo esa certeza. ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, yo todas las mañanas salgo, hago mi meditación, me voy al bosque, ujú, ¿sí? ujú, Entonces el bosque, cuando yo empecé a hacerlo, yo estaba ahí como sin saber, ¿no? Yo dije, pues voy a hacer mi caminata, regreso, hago lo que tengo que hacer pero después me di cuenta que el bosque te da muchas cosas y te muestra muchas cosas y hay mucha sabiduría en el bosque y hay mucha armonía y hay tantas cosas que te va mostrando ujú, que entonces yo dije, ah, sí, aquí llegué en total inconsciencia, ujú, pero ahora estoy empezando a ver que el bosque me está diciendo tantas cosas tan hermosas, ¿verdad? ujú, Y, y entonces, ahora tengo una mega conciencia, no sé, pero lo que sí sé es que mi conciencia sí se abre un poquito más y se abre un poquito más y se va abriendo, 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 hasta yo no sé dónde, porque eso es la conciencia, ¿no? La conciencia es como el universo para mí. sí, Se expande, se expande, se expande. Entonces, yo creo que nos toca precisamente darnos cuenta que somos estos seres de una conciencia en expansión, porque esa es nuestra evolución, ¿verdad? Ya no quedarnos como estos personajes, como este ego distorsionado, ¿verdad? Sino que somos ahora mucho más que eso y cuando nos salimos de estos personajes, de estos vestidos, es que empezamos a descubrirnos todas estas cosas. Entonces, para mí, los discos son esas energías que empiezan ujú, a despertar de una manera tan potente el que mi pureza, mi inocencia, conectar con este amor incondicional, se va a conectar con tu pureza, con tu inocencia y con tu amor incondicional. Y entonces, cuando tú me muestres a ese ser que eres, yo lo voy a poder ver, lo voy a honrar, lo voy a respetar. ujú, ujú, Y cuando lo veo en cada una de las personas, ¿sí? Porque si está en mí, está en todos. claro, Entonces, mi trabajo es que su pureza, su inocencia, ¿sí? Así como la mía, tengan ese respeto, tengan ese valor y además se logre expandir a todos los demás. ujú, Esa claridad que hay en ti es la claridad que hay en mí y merece este respeto y merece ser expandida, ¿sí? Este amor que yo siento por ti, que veo por ti, que desde mi corazón te puedo decir te amo, ujú, ¿sí? Esto también está en ti y cuando tú lo dices y cuando tú lo sientes y cuando tú lo expandes, merece
todo ese respeto, todo ese amor. Y cuando lo empezamos a hacer todos, ¿sí? Yo como lo veo, como se me muestra a mí es que somos una luz, ¿verdad? Somos una luz que empieza a resonar en otras lucecitas, ¿sí? Y entonces, cuando todas resonamos, somos una luz inmensa. Para mí eso son los discos solares. Exacto. Es esta energía que si yo resueno con esta pureza, con esta inocencia, con este amor, es que eso está en mí. Entonces, el disco solar soy yo también. Sí. Y se activó ya porque puedes encontrarte, puedes ver en ti eso que ya eres y puedes ver en los demás eso que ya son. O sea, empiezas a encontrarte desde el lugar de luz de cada uno y empiezas y al ver ese ser de luz que somos, y es que es cambiar un paradigma muy grande. Muy grande, muy grande, Juana. porque cuando comprendemos claramente que somos esa esencia de verdad, y esa esencia, hoy en día se habla obviamente de luz, pero Dios es ese brillo, esa esencia, ese amor, Dios, como lo quieras llamar, que también somos nosotros. Cuando nos vemos que nosotros también somos eso y estamos viviendo esta experiencia, nos colocamos desde un lugar muy diferente que decir, soy Juana Caro y vengo a, a conectarme con la luz o a reconectarme con la energía cuando eso ya está en mí. Yo soy eso, yo soy eso. Y, y al respetar eso, lo puedo ver en ti y puedo entender también que la vida que tengo en este momento, mi experiencia de vida, tiene que tener más claridad que lo que hemos encontrado como verdad, que es nacer, ser muy exitosos profesionalmente, tener muchísima plata, tener nuestras casas, y al contrario, encontrar esa abundancia desde otro lugar, no la abundancia afuera, sino la abundancia adentro. Que eso para mí es muy importante, pero es un cambio de paradigma muy grande. Sí. Y yo creo que lo que es muy bueno es que muchas personas ya lo están haciendo. Muchas estamos en el proceso, muchas estamos apenas empezando, pero ya estamos cruzando, ya tenemos el pie en el otro lado, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante porque yo lo veo ahora, que yo creo que es algo que mucha gente puede ver. O sea, todavía hasta hace como unos 10, 15 años, o sea, hablar de Reiki, hablar de terapia holística, hablar de registros akáshicos, de canalizar, ¿no? O sea, del eso, disco solar, no, olvídate, de la pureza, la inocencia, el amor incondicional, o sea, que para mí son las virtudes que venimos a trabajar. Antes, creo que para mí, antes de entrar a la noche galáctica, antes de la caída de Atlántida, antes de este bajón frecuencial, que donde vivimos todos estos horrores que hemos vivido, antes de eso era nuestra esencia, eso era Lemuria. Entonces Lemuria también nos trae, Lemuria nos trae eso otra vez de nuevo. Para empezar este nuevo día, ahora desde estas virtudes que también están en nosotros. Porque no necesito ir a Mount Shasta, no necesito ir al río, o sea, la pureza está en mí, la inocencia está en mí, el amor incondicional está en mí. Es empezar a resonarme. Mira qué fuerte se me pone la garganta. Es empezar a resonarme desde este lugar que está en mí, que está en mí. Entonces, cada disco solar, por lo que yo entiendo,
Claro, también todas las tiene virtudes. todas otras virtudes que vienen o sea, por eso se guarda esta conciencia, para recordarnos, mira, salimos tan sucios de esta noche galáctica que lo que hay que hacer es limpiarnos y empezar a recordar que, ¿sí? Empezar a recordar que, o sea, cuando me baño, no soy esa mugre que sale, ¿verdad? Soy esto. Entonces, para mí, esos son los discos solares, son este recordarnos, que también es muy reconocernos bonito, también. No solamente reconocernos. recordar, sino reconocernos eso que somos. Sí, porque mira, es pasar por el corazón. Esto, Eso es, esta conciencia, todo este aprendizaje de luz que éramos, porque somos una humanidad en evolución, ¿verdad? Entonces, es regresar a esta humanidad con todas estas virtudes. Oye, te iba a preguntar si son 12 discos más uno, y acabas de decirlo, entonces el uno es el corazón. Sí. Hay muchos referentes. Y si el corazón, nosotros somos ese 13 que engloba a todos. Nosotros somos esos 12 que se conecta al todo. ¿Sí? Cuando nosotros nos vemos en ese lugar, esa réplica de esa esencia, entonces Zuleida pregunta, ¿en qué lugares están los discos? ¿Podemos saber dónde están? Gabriel del Mar. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Dónde están esos discos, Norma? Sí, muy bien, mira. Es no recuerdo ahorita todos los lugares, porque son lugares específicos, pero bueno, el primero, que no sé si es el primero de todos los discos, pero digamos que el primero que se activó fue en Mount Shasta, ¿verdad? Hay uno, hay en México, ¿sí? Hay en México, hay en Chile, hay en Argentina, por supuesto en Perú, creo que también en Bolivia, ¿sí? En Uruguay. Y con mucho gusto yo te puedo compartir dónde pueden tener la información para los discos, porque yo creo que lo más hermoso de todo esto es que quien sienta esta resonancia, ¿verdad? Claro que puede ir. No. O sea, los discos están para todos, pero como todo también en nuestra vida, es por libre albedrío. Entonces, cada uno decidimos si queremos estar, si es nuestro tiempo, ¿verdad? Y entonces, claro, ahí la convocatoria no solo fue para el primer disco solar, o sea, la convocatoria está para los 12 discos, y con mucho gusto, si quieres, comparto el calendario, la página donde, sobre todo de Samuel, ¿verdad? Para que puedan tener toda esa información, porque claro, es un llamado del corazón, es un llamado del alma, y quien sienta hacerlo, pues por supuesto, ¿verdad? Y también creo que, claro, cuando uno va en grupo, se potencializa mucho el trabajo personal, no el trabajo, o sea, también el trabajo individual del disco. Y colectivo, individual y colectivo, y el del disco, y el de Gaia también. O sea, esto es un trabajo que se hace en resonancia hacia todos lados, desde el centro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Perfecto. Sí. Entonces, quien quiera ir con el grupo, en grupo, quien quiera ir con este ser, con otro, está perfecto. Quien quiera ir solo, puede hacerlo solo también. O sea, yo siento que ahí... También, Norma, también estás haciendo muchas meditaciones y estás también haciendo muchos trabajos desde este lugar, que además también podemos hacer como un recorrido de tertulias, haciendo todo este recorrido de los discos, de las activaciones que vayas descubriendo también en ti, cómo podemos
escucharlos para que sea un camino que se abra de mentalmente, de conciencia, pero también de resonancia. No todo el mundo puede ir a ciertos Claro. lugares. Entonces, lo podemos hacer desde estos lugares que se han dado por esta expansión de conciencia, que son el Internet, que son todas estas redes sociales, han sido también de expansión para llegar a este momento que estamos viviendo la humanidad, donde es necesario hacer este despertar individualmente, obviamente, pero si podemos expander desde estas conversaciones, de estos encuentros, a los que nos van escuchando, ¿por qué no? Sí, claro, mira, pues yo tuve la oportunidad de ir a Mount Shasta. Los siguientes 3 discos solares se van a activar en marzo, que es Argentina. ¿Al monte? No, creo que es otro lugar. Creo que ahorita no recuerdo bien y no quiero dar una información errónea, pero sí, son 3 lugares y ahora que yo lo hice, lo que yo estoy tratando de hacer es que voy a subir la información a mi Instagram, ¿verdad? Porque de esa manera, pues es como tú dices, la gente que no puede ir, pero quiere acompañar y quiere también ser parte de todo esto, pues es hermoso, porque también es una manera de sentirnos parte, porque somos parte de todo esto. Y pues claro, yo quiero ir en marzo, estoy haciendo todo lo posible para poder asistir. Toda la información de lo que yo, el trabajo que yo hice, lo voy a empezar a compartir, en mi página web que la estamos trabajando, pero también tanto en el Instagram. El Instagram lo voy a ir haciendo, y también donde comparto mucho más del trabajo que hago es en el grupo de Alas Angélicas, donde ahí es donde realmente yo comparto todo esto para que la gente también participe de las meditaciones. Tú me hiciste recordar que yo a lo largo del año hago una vez al mes una meditación que sirve precisamente para ese anclaje, para ir moviéndonos en la frecuencia de la tierra, ¿sí? Y es una meditación que yo hago de manera gratuita precisamente para que todos empecemos a sentir, a alinearnos, a frecuenciarnos, a nivelarnos de esta energía. Y entonces es un trabajo que yo hago con mucho amor porque para mí es la manera en que otros muchos como estas lucecitas nos vamos prendiendo, nos vamos conectando y entonces para mí frecuenciarnos, pero mantener la frecuencia es precisamente tener estas velitas ya prendidas siempre. ¿Sí? A veces nos apagamos, nos prendemos, nos apagamos, pero entre más podamos estar encendidos en nuestra conciencia, en nuestro amor, en este servicio al otro, ¿sí? Es que esas velitas se quedan encendidas, ¿no? Sí, claro. Bueno, pueden seguir también a Norma en su cuenta de Instagram, que es Alas Angélicas. Quedó también puesto en el pod que compartí con todos ustedes. Norma, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por este apoyo también a Tertulias con Juana. Para mí un canal de expansión y red de conciencia, con todo el testimonio de personas como Norma, como todos los que nos ha acompañado desde hace ya un tiempo importante. Bueno, gracias a todos. Un abrazo, Norma. Muchísimas gracias. Nos encontramos nuevamente. Bendiciones. Bendiciones a ti y a todos. Bye.